El arte. Estético, estética. Abstracto, abstracta. Realista. Figurativo, figurativa. La exposición. En el Centro Reina Sofía de Madrid se organizan exposiciones de arte. Contemporáneo, contemporánea. Moderno, moderna. El Instituto de Arte Moderno, IVAM, en Valencia, tiene como objetivo investigar arte del siglo XX. Exponer. ¿Ya has expuesto tus últimos cuadros? La galería. ¿Me acompañas a la exposición de mi tío en la galería? Restaurar. El artista. La artista. Mi abuelo era artista desconocido. El crítico. La crítica. A veces los críticos no saben lo que están criticando. El pintor. La pintora. Pintar. Dibujar. Paco dibuja panoramas de ciudades. El dibujante. La dibujante. Los dibujantes trabajan con lápiz y carbón. El diseño. Diseñar. Paco diseña trajes de baño. La gráfica. Esta gráfica está hecha con el ordenador. El cartel. Carteles no. En el dormitorio tengo un cartel de toros. El cuadro. Creo que nunca tendré un cuadro de Frida Kahlo. El retrato. ¿Han visto el retrato de mi primo? El autorretrato. La acuarela. El óleo. Me parece más difícil pintar óleos que acuarelas. La pintada. He visto unas pintadas antiamericanas. El original. En el Escorial hay varios originales de El Greco. La reproducción. Luisa se ha comprado una reproducción de un cuadro de Velázquez. El modelo. Gala fue la mujer y modelo de Dalí. La inspiración. El escultor. La escultora. La escultura. En el Museo de Dalí se pueden ver también algunas esculturas del artista. La estatua. En la Avenida de los Insurgentes está la estatua de Cuauhtémoc. Mudéjar. Los musulmanes en territorio cristiano, mudéjares, crearon el arte mudéjar. Románico, románica. En Barcelona hay una capilla románica en la Plaza del Padró. El Renacimiento. El barroco. Barroco, barroca. Impresionista. El impresionismo. Expresionista.
El expresionismo. Cubista. El cubismo. Surrealista. El surrealismo. La música. El músico, la música. El gran músico Manuel de Falla nació en Cádiz. La música pop. El pop. El jazz. El rock. El rap. El hip hop. La banda de música. La orquesta. Antes, todos los domingos tocaba una orquesta en el parque. Popular. A mis padres les encanta la música popular. El conjunto. ¿Sabes qué conjunto toca esta noche? Tocar. ¿Tocas en la banda de música de tu pueblo? El instrumento. La guitarra. La batería. El tambor. El cajón. El piano. El piano de cola. El órgano. El saxofón. La trompeta. El siku. La quena. La flauta. El violín. El violonchelo. El contrabajo. El arpa. El sonido. Tu guitarra tiene buen sonido. El tono. Siempre que toco el violín me equivoco de tono. La nota. El compositor. La compositora. La composición. Componer. Granados compuso muchos conciertos para piano. La melodía. Esa melodía es muy bonita. El cantante. La cantante. ¿Habéis oído a la cantante Julieta Venegas? La canción. Muchas canciones españolas son muy alegres. Cantar. En clase no cantamos nunca canciones bonitas. El canto. A mi padre le gusta el canto de coros. El coro. La nana. El concierto. El verano pasado fuimos a un concierto de música clásica. Clásico. Clásica. Moderno. Moderna. El director de orquesta. La directora de orquesta. Muchos directores son también compositores. La gira. El último año estuvimos de gira por todo el mundo con el grupo. El DVD. El DVD. El CD. El compact disc. El reproductor de discos compactos. Este reproductor de discos compactos solo toca CDs, no reproduce DVDs.
El disco. El tocadiscos. El casete. Este casete ya es histórico. El casete. La casete. La cinta. El magnetófono. Jorge cambió su magnetófono por un tocadiscos compacto. Grabar. Como no tenía ningún CD virgen, no te pude grabar el álbum. La grabación. El micrófono. El bailarín. La bailarina. El bailaor. La bailaora. El flamenco. Antonio está enamorado de una bailaora de flamenco. El flamenco puede ser muy triste y alegre. Las castañuelas. ¿Tocas algún instrumento? Sí. Toco la guitarra, el piano, la flauta, el violín, la batería y las castañuelas. El tango. La salsa. El ritmo. La ópera. Nunca fui a la ópera. La opereta. La zarzuela. La zarzuela es un género de teatro musical típico de España. El musical. La cueca. La cultura. La cultura española tiene orígenes romanos. Cultural. En Barcelona hay actividades culturales muy importantes. El patrimonio. El patrimonio literario catalán es muy rico. La literatura. La literatura española empieza en el siglo XII con el Cantar de Mío Cid. Literario. Literaria. El Quijote es la obra literaria española más conocida. El autor. La autora. ¿Cómo se llama la autora de este poema? Es la famosa poetisa Gabriela Mistral. El escritor. La escritora. El novelista. La novelista. El poeta. La poetisa. Rubén Darío fue un gran poeta nicaragüense. Escribir. ¿Quién escribió La Casa Verde? Mario Vargas Llosa. La crítica. La crítica apreció esta obra. Célebre. Borges fue un escritor célebre. El género. La prosa. La novela. ¿Por qué capítulo vas de esa novela? La novela de aventuras. La novela policíaca. Me encantan las novelas de detectives y las policíacas. La novela de ciencia ficción. La novela histórica. El cuento. Cuéntame un cuento de hadas. El relato. La leyenda. Existen muchas leyendas sobre la Malinche. El poema. La poesía. El verso.
La estrofa. La rima. Los versos que habéis escrito no tienen rima. La comedia. La tragedia. El dramaturgo. La dramaturga. Valle-Inclán y García Lorca son dramaturgos muy famosos. La obra de teatro. La interpretación. El acto. La escena. La indicación del director. La acotación. El título. El comienzo. El final. Esta novela tiene un final feliz. El argumento. Creo que no has entendido el argumento de la novela. El personaje. A Juan le gustó mucho el personaje del detective. El protagonista. La protagonista. El actor secundario. El diálogo. Franco prefiere cuentos con poco diálogo. El monólogo. El texto. La estructura. En el examen tuvimos que analizar la estructura de un cuento. La introducción. Aún tenemos que escribir la introducción de este libro. La frase. Mañana tengo que entregar el resumen de este libro y todavía no he escrito ni una frase. El párrafo. ¿Puedes traducir el primer párrafo de este texto? El capítulo. La cita. En este ensayo no has marcado las citas. El resumen. Resumir. La sinopsis. La reseña. El esquema. El estilo. Cervantes tiene un estilo muy claro. El romanticismo. Esteban Echeverría es un autor del romanticismo argentino. El romancero. El romancero es un género literario de tradición popular.